análisis de este capítulo es cortesía de la Escuela de Teología de la Universidad Centroamericana Adventista. A continuación, escuchemos. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creer en sus profetas. Segundo libro de Samuel, capítulo 3 y versículo 37. Aquel día todo el pueblo de todo Israel reconocieron que el rey no había sido responsable de la muerte de Abner, hijo de Ner. Este día queremos compartir lecciones de las confabulaciones y venganzas. Después que David fue coronado rey en Hebrón, tuvo 6 hijos con 6 esposas distintas, sin contar con Mical, hija de Saúl. Por otro lado, Isboset, quien había sido coronado como rey por la tribu de Benjamín, acusó a Abner, general que comandaba el ejército, de hacer algo inapropiado, por lo que Abner se confabuló para quitarle el reino. Abner visitó a David para ofrecerle la unificación del reino en venganza de la acusación de Isboset. Cuando Joab, general del ejército de David, Encomendado. ¿Cuándo? ¿Cuándo acepto la misión que me ha sido encomendada? El versículo para memorizar esta semana se encuentra en Hechos 1:8. Nuestra lectura bíblica para el culto divino del sábado. No teníamos idea que íbamos a estudiar esta semana el Espíritu Santo. Sin embargo, terminamos la semana pasada hablando del Espíritu Santo. Bueno. Pero recibiréis poder. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es el primer versículo del día que vamos a leer. Y llamamos la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos hable. Pero recibiréis poder cuando venga o cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Le decíamos a los hermanos en el progreso el sábado que cuando el versículo dice y me seréis testigos y la vida, sus habitantes habían rechazado al Salvador, mas él los consideraba con piadosa ternura. La tuya fue una vida de abnegación y verdadera solicitud por los demás. Toda alma era preciosa a sus ojos, a la vez que siempre llevaba consigo la dignidad divina, se inclinaba con la más tierna consideración hacia cada uno de los miembros de la familia de Dios. En todos los hombres veía almas caídas a quienes era su misión salvar. Quiero terminar con estas 2 citas. Tal es el carácter de Cristo, como se revela en su vida. Este es el carácter de Dios. El corazón del Padre es de donde emanan los... Eso los llevó a morir. Quiere decir que el desobedecer a Dios es pecado, porque aquí nos dice que el alma que pecare, esa morirá. Así que podríamos inclusive hacer otra ecuación. Mandato de Dios,
más desobediencia igual muerte. Así que si usted tiene el mandato de Dios y usted obedece, tiene vida eterna. Si usted tiene el mandato de Dios y desobedece, tiene muerte eterna. Otra ecuación, facilita. Así que, ¿qué nos dice Ezequiel 18:20? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, cada uno de nosotros va, por decir algo, a cosechar lo que sembró. Si ante los ojos de Dios yo he pecado, por mucho que yo haya pecado, si mi hijo no toma la decisión de pecar o de desobedecer a Dios y él decide obedecer y ser fiel a Dios, él vivirá. Mientras que yo, que desobedecí, moriré. Y eso lo vemos en el ejemplo de Saúl y Jonatán, su hijo. Y es interesante porque Saúl, habiendo sido honrado como rey de Israel, o sea, Dios lo eligió, Dios lo ungió como rey de Israel, Dios le dio uno. Todos los seres humanos estamos condenados a muerte. Destituidos. Destituidos de la gloria de Dios, pero condenados a muerte. Romanos 3:23, hablando de la gloria de Dios, nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es necesario que nosotros entendamos lo que es pecado. Pecado es simplemente vivir separado de Dios, dándole un concepto macro, pero en concepto micro, todos nacemos contaminados con el virus del pecado. La naturaleza humana contaminada, infectada con el pecado. No hay ningún ser humano que nazca en este mundo que no tenga esa naturaleza pecaminosa en su ADN. Yo. Que lo tengamos claro. Yo. ¿Perdón? Yo. Así que, tomando eso en cuenta, hay otra implicación bíblica que tenemos que tener claro, que el concepto bíblico es violento y usted lo llevan al cielo donde no puede hacer nada de eso. Su vida sería miserable totalmente. Así que Dios no puede llevarlo al cielo bajo esas condiciones. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Dios va a permitir que cosechemos lo que hemos sembrado. Simplemente separará el polvo del aliento de vida porque tú decidiste que tú no querías el aliento de vida que viene de Dios. Entonces, si tú y yo decidimos eso, al momento que Dios separa el polvo de vida y el aliento de vida y los separa para siempre, usted deja de existir. Aquí dice que los destruirá completamente de modo que resulten como si no hubiesen existido. Es que justamente usted deja de existir porque Dios va a separar lo que lo hace a usted un ser viviente, un alma viviente. Separa el polvo del aliento de vida y usted deja de existir. Es como que si jamás hubiera existido. Entonces quedará satisfecha la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios formó al hombre del polvo de la tierra y los desobedientes e impíos serán consumidos por el fuego y volverán de nuevo al robarle la gloria a Dios. Segundo, todos los hombres debemos tener claro que estamos luchando con un enemigo que es más fuerte que nosotros. Por esa razón, el Señor
nos regala el punto número 3, que es el Espíritu Santo. El Señor Jesús actúa sobre nosotros por medio de su Espíritu, que es su representante en la tierra, para que tú y yo, como representantes de Él, seamos vencedores. O sea, el Espíritu Santo, morando en nosotros, nos hace representantes de Cristo en la tierra. O, mejor dicho, representantes del reino de Dios en la tierra. ¿Qué es esto? Mediante la influencia del Espíritu. ¿Recuerdan el ministerio de la influencia? Mediante la influencia del Espíritu, se transforma la enemistad hacia Dios en fe y amor, el orgullo en humildad. ¿Cuándo yo puedo saber que he sido amoldado o que estoy siendo amoldado? ¿Rosy? Que recibe a la hermana Magali. Que estoy siendo amoldado. ¿Cuándo? Cuando mi carácter es transformado. Un buen día empiezo a hacer cosas que a toda mi familia sorprenden. Y mi familia se queda, ¿qué le está pasando a José? Que él ceda su puesto. Eso está raro. Que él no quiera comer lo que tanto le gusta. Está enfermo. Es que el Espíritu Santo es el encargado de renovar. Cuando obedecieron a Jesús, ¿cómo le fue? Cuando desobedecieron al Señor. Pero nuestra guía debe ser Cristo, Jesús. Y es una gran enseñanza para nosotros no alabarnos, que la honra y la gloria sea para Dios en todas las cosas que hagamos. En todo, cuando alguna persona elogia algo en nosotros, darnos cuenta de que por nosotros mismos no lo logramos. Eso fue a través del Espíritu Santo. Y si fue a través del Espíritu Santo, entonces darle la honra y la gloria a Dios delante de la persona que sea, y mucho mejor delante de las cantidades de personas, verdad, que estén en ese momento, porque sabrán que Dios es poderoso para hacer la transformación en nuestras vidas, que no somos nosotros, verdad. Y aquí este segundo punto, de verdad, por nuestra propia fortaleza, ¿quién dijo que nosotros podemos sostener este conflicto? Para nada, para nada, para nada. Y es bueno, ¿verdad? Y el Señor en su infinita sabiduría, esto ha sido muy bueno que el Señor no haya ensalzado a nuestros antepasados. Y como dije al principio, cuando el verdadero cristiano ve siente, dice, los que no sienten la importancia de avanzar de fortaleza en fortaleza, no crecerán en gracia o en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque no sienten la necesidad de Cristo, están pensando en ellos, y el que menos llegan a conocer es a Cristo. Avanzamos, Rosy. Mira el segundo párrafo. Hermana Magali, la escucho. diga.
Iba a hacer un comentario. No, estoy aquí. Ajá, ok. Segundo párrafo. Voy a tomar fotito. Todo el cielo está interesado en la obra que hoy está en marcha en la tierra. Esto es interesante. En el cielo están más interesados de lo que está pasando en la tierra que en la tierra. Sí. Los ángeles observan con interés a los que son honrados por tener una parte que hacer como colaboradores de Dios. Cuando los siervos de Cristo tengan una percepción clara de la presencia desesperada, hermano Magali. Ay, de manera desesperada es como algo rápido, algo como salga. Y Dios no trabaja de esa manera. Yo lo veo de otra forma. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo como que no me queda otra. Tengo que hacer algo para salir de la situación en la que estoy, si no me muero. Anda la vida. Desesperada. Cuando una persona está desesperada, no piensa. No se Cuando una persona piensa. está desesperada, se casa con cualquiera antes que lo deje el tren. ¿Por qué hacen lo que se hace las primero que le personas llega. que tienen una dificultad? ¿Ve? Están desesperados. Y así trabajamos en la iglesia y trabajamos en nuestra vida. Cogemos cualquier trabajo que nos llegue, no importa si está o no está en armonía con los principios bíblicos. Porque estamos desesperados. El Señor no trabaja de manera desesperada, sino con fe y esperanza vigorosa. Amén. Cuando escudriñamos las Escrituras y somos iluminados para contemplar la maravillosa descendencia del Padre. Mire lo que dice el primer párrafo. Los que son llamados por Dios a trabajar en la palabra y doctrina siempre deberían ser alumnos en la escuela de Cristo. Amén. ¿Se acuerda que antes existía la clase universitaria? Y ya yo creo que en las iglesias esa clase ni existe. Y me parece que es una clase que no tiene fundamento. Porque estamos separando al resto separando a los universitarios del resto de la iglesia como si fueran superiores. Una burbuja aparte. Y solo hay un grupo que debe ser separado. Y son los nuevos creyentes hasta que alcancen la madurez necesaria que se obtiene más o menos en un año para poder entonces mezclarlo con el resto de la iglesia, porque si no los peces viejos se comen a los peces pequeños. Así es. Cuando empezamos a hacer separaciones, hay iglesias que tienen la iglesia de los latinos, la iglesia de los anglosajones, la iglesia de los chinos, la iglesia de la clase de escuela sabática de los Samoa, la escuela sabática de los neoyorquinos, la escuela sabática de los negros, la escuela sabática de los blancos, la escuela sabática, en una sola iglesia, todas esas escuelas sabáticas. ¡Ay, a la máquina! ¿Cómo se puede tener tanta división en una sola iglesia? Y lo peor es que usted llega a la puerta de la iglesia y le preguntan, ¿usted qué va a hacer? Voy a la iglesia. Usted no puede entrar a esta iglesia. ¿Pero por qué? Porque esta es la iglesia de los nacidos en Estados Unidos. Usted es extranjero, usted va más abajo está la suya. Así andamos. Y se supone que hemos sido llamados para trabajar en la palabra y en la doctrina. Se supone que estamos en la escuela de Cristo. Ajá. Quiera Dios que este punto número 2 que hoy estamos estudiando, el principio de nuestra caída para que menguemos nosotros y crezca Jesús. Repito el punto de hoy. Es imposible que nosotros, por nuestra propia fortaleza, sostengamos el conflicto y todo lo que aleje nuestra mente de Dios, todo lo que induzca al ensalzamiento o a la dependencia de sí, prepara seguramente nuestra caída. Recuerda,
El enemigo quiere que tú caigas y por eso te manda flores para felicitarte por lo que hiciste cuando no lo hiciste tú. El que lo hizo fue Jesús, utilizándote a ti. Así que cuidado con esas felicitaciones. Elena G. White dice así. Miren lo que dice Elena. Mañana es martes. En mi agenda tengo que la cita médica la tengo a las 10:30, así que la hora normal. Ya. A la hora normal. Mañana estamos comenzando a las 6 de la mañana la escuela sabática para los nuevos creyentes. A 6:30, perdón. A las 7:30 la escuela sabática regular y a las 8:30 el camino a Cristo. 8:30, 8, por ahí. Ujú. Como tarde, 8:30. A las 7:30 la lección. Ok. La escuela sabática a las 7:30. Ujú. Ok. Mientras la Bueno. hermana Magali oraba, se me vino a la cabeza una idea para presentar este tema de ser moldeado. Ujú. Comprar moldes de yeso. Esos moldes plásticos. Ujú. Comprar dos o tres moldes de yeso y con figuras diferentes. Y presentarlos para que vean qué es lo que ocurre cuando uno es derramado en el molde equivocado y cuando uno es derramado en el molde correcto. Cuando tú te rindes al modelo correcto, tu imagen, o sea, tú adquieres la forma del molde en el que te vertieron. Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, lo mismo ocurre en la vida cristiana. Cuando Con tú todos permites los detalles. que el Espíritu Santo te sea derramado, tu imagen cambia y te pareces cada día más al Espíritu de Cristo, o sea, a la imagen de Cristo. Amén. Pero cuando tú permites que el espíritu de Satanás sea el que sea derramado en ti, igualmente, cada día te va pareciendo más al molde sobre el cual fuiste derramado. Amén. Y cuando terminan y te sacan, te pareces al molde, igualito al molde. Igualito. Esa es una ilustración Amén, amén. que puede utilizar en este tema. Mañana, mi querido hermano, vamos a ver, si el Señor nos lo permite, el tercer punto, que es el espíritu de confianza y ensalzamiento de sí fue el que preparó la caída de David. Y vamos a estudiar cómo cayó David. Ok. De aquí en adelante vamos a ver cómo cayó David y por qué David es nuestro mejor ejemplo para enseñar cómo el Espíritu Santo moldea al pecador y lo transforma. Si hay un hombre registrado en la Biblia que fue transformado por el Espíritu Santo, ese fue David. Y cualquiera de nosotros diríamos, pero David desde niño fue buena gente. David no necesitaba transformación, pero David no fue tan buena gente. Como mató a Goliat, así como mató el oso, así como descuartizó el león, también descuartizó a su general y le robó su mujer. Ujú. ¿Aló? Vamos a estudiar a David. ¿Cómo no? Bendiciones. Amén, amén, amén. Hermano, ha llegado la hora de recordarles que al que el Señor llama, Capacita, al que el Señor envía, acompaña, todos juntos, conectados a Jesús. a través de la Biblia. No, perdón. Siempre gozosos, conectados A través de la Biblia. todos juntos. Rumbo al ¡Rumbo cielo. al cielo! ¡Rumbo al cielo! Bendiciones. Bendiciones. Hoy no hay retransmisión. La retransmisión va solo para YouTube
ya que todo lo demás, todas las demás plataformas ya estamos transmitiéndole en directo, así que solo nos quedamos con un canal de YouTube, que es donde no podemos transmitir en directo. Ok. Para Así ellos. que si no permite, entonces